¿Mm? El estudiante de educación secundaria debe conocer contenidos no solo a partir de su memorización, es decir, voy a aprenderme tal cosa de memoria o fijarlo en la memoria. ¿Cómo decir quién proclamó la independencia del Perú? Bueno, podríamos contestar José de San Martín. ¿Quién fue el héroe de la batalla de Arica en la guerra con Chile? Y se nos viene a la mente Francisco Bolognesi. Pero ahí estamos pasando por un proceso de memorización de contenidos, que es necesario, sí, porque es la plataforma, la memoria o el memorizar, no el memorismo, sino el simple acto de memorizar es la plataforma del aprendizaje. ¿Ya? Es decir, empezamos fijando las cosas y colocándola en la memoria, fijando en la memoria ciertos contenidos, como uno de los, bueno, podríamos mencionar los precursores, se me viene a la mente, ¿no? Precursores como Tupac Amaru, eh, precursores como, eh, a ver, hablamos de los precursores continentales, Tupac Amaru, Francisco de Miranda, y también otro precursor ideológico, más que todo ideológico, porque estamos hablando de los dos anteriores que son de acción. Y en el caso de Miranda es también ideólogo. En el caso ideológico, en la labor intelectual, está, por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Eso es memorizar, en parte, digo, ¿no? Digo en parte porque no hay que llegar al memorismo, ¿ya? No hay que llegar al memorismo. ¿Qué quiere decir memorismo? Es que todo aprendizaje lo pasamos por el proceso de la memoria y nada más. Bien, a eso quiero llegar. Una parte del aprendizaje tiene como plataforma memorizar, pero no nos quedamos solo en memorizar. La información que ya logramos fijar en nuestras mentes, debemos procesarla, no dejarla ahí, no solo mencionarla, debemos procesarla, es decir, debemos analizarla, debemos reflexionar sobre la misma, tenemos que sintetizar la información porque es mucha, entonces tenemos que hacer una síntesis de esa información, previo análisis de la misma. Debemos reflexionar sobre la información que tenemos, es decir, por qué la tenemos, para qué sirve. Y además, ya dentro de la información, observar quiénes protagonizaron los hechos, por qué se dieron, para qué se dieron. Bien, y esa actividad de razonamiento sobre lo existente, de razonamiento sobre la información y de razonamiento sobre la realidad perceptible, es decir, todo aquello que nos rodea cuando lo observamos, a ese proceso de razonamiento es otra cosa, de razonamiento, comúnmente se le llama pensar. Estamos pensando en torno a algo. Estamos elaborando pensamientos. Bien. Otros le llaman filosofar, ¿sí? Otros le llaman simplemente deducir, para ver por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Bien, cuando se tiene la información no se deja ahí. La información debe pasar por procesos. Y uno de esos procesos tiene que llevarnos a la reflexión acerca de ese conocimiento que estamos adquiriendo. Bien, este conocimiento debe estar basado en la realidad. Bueno, yo les enseño historia, les he hablado de hechos históricos que ustedes no han visto y quien habla tampoco ha visto. Lo sabemos por los textos escolares, por los libros de historia, por las enciclopedias, por los videos, por los documentales, las películas, etc. Pero no los hemos presenciado porque en algunas circunstancias ha acontecido en
tiempos en los cuales ni siquiera habíamos nacido. Ni siquiera habían nacido nuestros padres ni nuestros abuelos. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo obtenemos? Me remito a la información. La obtenemos por fuentes escritas o por algunas fuentes que han quedado ahí en el tiempo. Bien, pero esa es la historia. Vamos ahora a hablar de la realidad, del contacto que nosotros tenemos con la realidad. Entonces, hablamos primero de la realidad. Ya tenemos esta palabrita que siempre utilizamos y no nos hemos puesto a reflexionar sobre la misma. Realidad. ¿Sí? Entonces decimos, ¿qué es esto? La realidad. La realidad. Bien. Entonces, esta palabrita, realidad, se refiere a todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor. A todo lo que nos rodea. Esta realidad. Bien. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, yo estoy parado acá, vamos a ponernos en su lugar, ¿sí? Ustedes están sentados frente a una laptop, a una tablet, a un teléfono inteligente. Están sentados frente a estos dispositivos o a estos aparatos. Tal vez tú que estás frente a una laptop o a un microordenador o que estás manipulando una tablet, estás observando una tablet o observando un teléfono de estos teléfonos móviles inteligentes, entonces me estás escuchando. ¿Cuál es el propósito de que te hayas sentado ahí para escucharme? ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué estoy escuchando al profesor? Bueno, te preguntarás. Le tengo que escuchar porque tengo que escuchar clase. Y la pregunta va para cualquiera. ¿Por qué escuchan clase? A ver, por favor, ¿alguien que pueda intervenir? Para aprender mejor. A ver, Carlos Bernilla, ¿para qué? ¿Para qué escuchas clase? Sí, para aprender mejor. ¿Para aprender mejor o para simplemente aprender? Lo que quería decir Carlos Bernilla y lo que Para dijo aprender Betty. mejor, profesor, para aprender mejor. ¿Ya? Entonces, buscan ustedes aprender, seguir con las clases, ¿verdad? Muy bien. Sí. Así es, seguir con las clases. Bien. Ahora, ¿para qué llevan clases ustedes? ¿Por qué van al colegio? Y en este caso, no pudieron ir a un colegio escolarizado y están aquí en un colegio no escolarizado. ¿Por qué? A ver, respondan. ¿Alguien puede responder? Para aprender nuevos temas, para escuchar. Diga. Para aprender nuevos temas. Para aprender nuevos temas. Pero sobre todo, para continuar su aprendizaje en la educación básica. Muy bien. Para que se cree, ¿cómo se dice? Muy bien. Bien, entonces, ya observaron ustedes, ¿sí? Muy bien. Pero hay algo más, ¿no? Ustedes están frente a esa máquina, frente a ese dispositivo, y dicen, estamos aprendiendo, pero ¿sobre qué vamos a aprender? Sobre esto. Vamos a aprender sobre la realidad. ¿Ah? Todo lo que nos rodea. Incluso la historia, porque si bien la ven en libros o escritos, están ahí y están para algo. ¿Sí? Pero las matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué aprendemos matemáticas, algo tan complicado? Bueno, tenemos primero que aprender a contar. Tenemos que cuantificar la realidad. En fin. Bien, pero voy más allá.
¿Ya? Voy más allá. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han interrogado a ustedes mismos, se han hecho una pregunta? ¿Para qué estamos en este mundo? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Para qué estamos en este mundo? Para vivir. Para vivir. Bien, otra. Para cumplir un propósito. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Para cumplir un propósito, ¿no? Dice Betty Ruiz, Carlos Bernilla, Roberto Carlos, para cumplir un propósito. Bien. La verdad es que algunos ni siquiera tienen un propósito, pero están aquí, en este mundo. Bien, entonces el ser humano, el hombre, siempre se ha preguntado, ¿qué rayos hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué? ¿De qué estamos constituidos? Y el hombre se ha puesto a pensar, a pensar y a pensar. Para cumplir nuestras metas. Metas, claro. Pero ustedes ya están hablando más allá. Entonces, pero hay gente que también se explica, ¿no? En realidad, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Habrá un Dios? ¿No habrá un Dios? ¿Estamos hechos de materia? ¿O simplemente tenemos la idea que existimos? Todo eso se plantea en la filosofía. Es decir, ¿por qué este tema se les enseña cuando están, por ejemplo, en cuarto o quinto año? O grado, llámese grado, ahora se llaman grados. En cuarto o quinto, mayormente, ¿por qué no también incitar a tercero? ¿La filosofía para qué? Bien, se les enseña ya cuando están en grados avanzados, porque se supone que están en la capacidad de razonar en torno a lo que están aprendiendo. Y digo de aprender, no de aprender, sino de aprender con H intermedia. Todo lo que ustedes incorporan como conocimiento y todo lo que ustedes incorporan como contenido para sus vidas. Entonces, sobre ello razonan con la filosofía. Bien, ¿y qué es la filosofía? Muchos le llaman a la filosofía el arte de pensar, el arte de razonar. La filosofía es aquella disciplina que nos permite preguntarnos y respondernos muchas interrogantes que nos hacemos en torno a nuestra existencia. Voy a pedir, a ver si alguien por ahí, bueno, me pueda hacer el favor de compartir la imagen, la primera imagen, que es un cuadro sobre filosofía. No las ramas de la filosofía, todavía no estamos por ahí, sino el otro cuadrito que dice completo, así, el otro archivo, filosofía. A ver si lo compartimos. Si lo compartimos. Por favor, alguien que pueda compartirlo. Muy bien, este es. Amplíalo un poquito, por favor. ¿No? Y ahí vamos a ver, dice filosofía. ¿Qué dice la filosofía? A ver, ahí déjalo, ahí justamente dice reflexionar sobre los fenómenos del mundo. Es la disciplina de conocimiento de origen teórico, vayan bajando un poquito, centrado en ¿qué? Centrado en la reflexión racional. Déjenlo ahí, nada más que ahí, no lo muevan. Filosofía. Busca reflexionar sobre los fenómenos del mundo. Y además también es una disciplina de conocimiento teórico. Bien, entonces chicos, vamos a ver acá. ¿Qué busca la filosofía? Reflexionar sobre los fenómenos del mundo. ¿Ya? Es decir, el origen de la Tierra,
cómo se origina la vida, cómo se originó el cosmos. Porque la filosofía lo concibe así, ¿no? Concibe el universo como el cosmos, como todo lo existente, lo tangible, la materia. ¿Cómo se originó la materia? ¿Cómo se originó el cosmos? ¿Cómo se originó esta realidad en términos materiales? Piso, tierra. Términos materiales. ¿Por qué está el mundo aquí? Bueno, como así nomás no nos podemos responder porque somos órganos biológicos vivos. Entonces el hombre quiere saber cómo es que se produjo la vida. Y la filosofía ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque busca reflexionar sobre los fenómenos del mundo. Es una disciplina de conocimiento teórico centrado en una reflexión racional, no mítica, ¿ya? No mítica, ¿ya? Sino una reflexión racional en base a la razón. Bajamos un poquito, por favor. Dice, la reflexión racional produce explicaciones. A ver, la reflexión racional produce explicaciones e interpretaciones fundamentadas. A ver, ¿qué son explicaciones? Cuando explicamos, ¿no? Vamos a suponer, usted por ahí, ¿no? Ven a una enamorada o un enamorado con otra persona en una situación también romántica, entonces dice, me está sacando la vuelta, ¿verdad? Y a lo mejor esta persona te dice, acusada, la persona acusada te dice, déjame darte explicaciones. Las explicaciones están de más, le dice, esta es una evidencia, ¿no? Entonces, bueno, dijo explicaciones. Claro que aquí no caben explicaciones, pero en otras cosas sí caben explicaciones. ¿Cómo? Decir, vamos a hablar de un hecho. La gravedad. Esto cae, ¿no? Todo objeto tiende a caer, ¿no? Todo objeto material tiende a caer. Esto cae más rápido y una hoja cae con más lentitud. Por el peso, por la atracción terrestre. Bueno, para llegar a eso, alguien se tuvo que explicar. Primero, a explicar por qué las cosas caen. Caso Isaac Newton con la ley de gravitación terrestre. ¿Por qué las cosas caen? Porque todo lo que está suspendido en el espacio cae inmediatamente. Y comenzó a tratar de explicarse Isaac Newton y llegó a la conclusión que la Tierra tiene gravedad. Ejerce atracción terrestre y le llamó gravedad. Ahí está la ley de gravitación universal. Entonces, él se buscó explicaciones. Entonces, ahí la Tierra tiene un magnetismo, atrae todo, sujeta todo, es como un imán. Entonces, toda cosa tiende a caer, salvo que tenga propulsión, que es el caso de los aviones, ¿no? Pero también juega con el tema de la gravedad. Pero fuera del espacio exterior, fuera de la Tierra, en el espacio exterior, ya hay mucha menor gravedad. ¿Ya? Es entonces la Tierra la que tiene mayor gravedad. Entonces, ¿cómo lo interpretas? Una vez que te explicaste y hallaste una respuesta, cuando haya la respuesta, viene a partir de una interpretación. Primero te buscas explicación. Me explico porque hay una fuerza de atracción. La Tierra tiene fuerzas que atraen los objetos. ¿Cómo lo interpretas? Ya. Entonces, tú buscas la manera de interpretarlo. Es por que la Tierra tiene gravedad. No es que se mueve en su propio eje. Hay movimiento. Y ese también a la par resulta un fundamento científico. Miren, imagínense, para explicar una teoría física como la ley de gravitación universal, fuerzas de atracción terrestres que no se originan porque la Tierra necesariamente sea un imán, sino porque la Tierra está en movimiento más sus contenidos y componentes químicos naturales originan la atracción terrestre. Bueno,
es una explicación y también deriva en una interpretación. Bien, produce argumentación, es decir, ¿cómo? La razón de los fenómenos. ¿Cómo se produce? ¿Para qué? Y ahí empieza la explicación. Es base de la explicación científica. Es decir, si bien la filosofía no nos explica la gravitación terrestre como tal, la que fundamenta la gravitación terrestre, la órbita de los planetas, es la física, ¿ya? Porque la física tiene como objeto el estudio del movimiento, ¿ya? Así como eso se produce, entonces nosotros tenemos que observar que la física, para ser una ciencia, necesitó de la filosofía. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es tratar de explicarnos un fenómeno. Cuando el fenómeno ya tiene, a ver, por favor, si lo bajan. A ver, cuando el fenómeno ya tiene argumentación, este puede, a partir de sus fundamentos, convertirse en una explicación científica. ¿Ya? Y ese es un aporte a la ciencia, a una determinada ciencia. Pero ¿qué hizo esta ciencia para llegar a un nuevo conocimiento? Utilizar la filosofía. ¿Por qué? Porque utilizó el razonamiento. Entonces, decimos que la filosofía, ¿ya? Decimos que la filosofía está centrada sobre la reflexión racional. A ver, es una disciplina de origen, es una disciplina de conocimiento de origen teórico. Trabaja las cosas a nivel teórico, no a nivel práctico. Ya el experimento lo tienen las ciencias. La fase experimental o comprobatoria la tienen las ciencias, cada una de las ciencias que le corresponde explicar un fenómeno. Pero para poder elaborar cosas que nos permitan un nuevo conocimiento, tenemos que ir primero a un marco teórico. Este marco teórico está centrado en una reflexión racional, ¿ya? Y esto nos produce explicaciones, interpretaciones fundamentadas. Ahí está la argumentación. La argumentación sirve para dar razón sobre los fenómenos y explicarlos. Una vez que los explicamos y ya razonamos, los explicamos y estamos convencidos de cuál es el origen de este fenómeno y a qué va a conducir, entonces decimos, esto ya es una explicación científica. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos subiendo. Ya, por favor, vamos subiendo. Vamos subiendo. A ver la imagen. Bien, mientras tanto, les podemos decir lo siguiente. ¿Sí? La filosofía, ¿ya? Es diferente del mito. Sin embargo, el mito es el origen de la filosofía. ¿Ya? Muchas veces el mito ha permitido dar origen a la filosofía. Y el mito es, el mito es historia verdadera sobre el origen de lo que existe, pero a nivel metafórico, narrativo. Y hay libros, ¿no? Como la Biblia, el Popol Vuh, la Teogonía, la Ilíada, la Odisea. Bien. Mediante el mito se ha explicado lo siguiente. A ver. El hombre en un primer momento centró la filosofía en el asombro. ¿Ya? Centró su pensamiento filosófico en el asombro. ¿Alguien me puede decir qué es el asombro? ¿Qué es asombrarse? En el asombro, ¿no? Queda el hombre asombrado. En el asombro. Admirado. ¿Ah? Admirado. ¿Cómo? No le escuché bien. Admirado, asombrado.
asombrado, admirado. Muy bien, Carlos Bernilla, muy... Betty Ruiz. Estás participativo. Betty Ruiz. Betty Ruiz, ¿no? A ver, Carlos Bernilla, a ver si participas un poco más. Betty Ruiz sí, tiene razón, está activado. Betty Ruiz nos dice admirado, se queda admirado, asombrado, anonadado, ¿no? Mira, un rayo un rayo en el cielo, en el firmamento, un eclipse, ¿no? Un eclipse, ¡uy, cielo santo! Mira todo esto. ¿Cómo me lo explico? Entonces el hombre llegó al mito, ¿no? Llegó al mito, como decir que el rayo es un poder. Por ejemplo, los chavín adoraban al rayo, porque el rayo tiene un poder destructor, pero también tiene un poder hacedor, porque es una descarga de energía de enorme potencia, ¿ya? La electricidad, si ustedes se electrocutan con una energía de 220 voltios y un amperaje equivalente a esa carga, a ese voltaje. Bien, bueno, son 220 voltios los que te pueden matar. Imagínate si te cae un rayo de 5.000 a 10.000 voltios. Un rayo tiene eso, un rayo que llega del firmamento tiene esa carga. Imagínense. Pero es carga eléctrica, producida naturalmente, producida por la misma naturaleza, no por el hombre. Sin embargo, el hombre logró crear el pararrayos. Bien, pero los antiguos peruanos, los chavines, adoraban el rayo, adoraban el sol, consideraban que el sol es una fuente de vida. Es cierto, el sol es una fuente de vida, pero no es un dios. Y así empezó el mito, ¿no? Entonces, se genera un sistema de ideas a partir del mito. Eso va a dar origen a la filosofía, ¿ya? Pero origen a una filosofía, vamos a decir así, primigenia, primitiva, no como la filosofía actual, contemporánea, ¿ya? Pero ahora, dígame. Profesor, ¿y también le adoraba la tierra, profesor? ¿Cómo? ¿Y le adoraba la tierra también, Ah, ya, a ver, Isabel, ¿no? profesor? Carlos Bernilla es Isabel. Mire, Isabel. Por supuesto, ahí está la Pachamama, ¿no? Porque la tierra genera vida. Ahí están los alimentos. Pero la tierra no es un dios. Ahora comprendemos por la ciencia de que no son dioses o no son deidades, ¿ya? Bien, en tal caso, sí podemos llegar a una determinada interpretación. Entonces, gracias a estas interpretaciones, podemos deducir que los incas conocían los ciclos, ¿ya? Los ciclos de las lluvias, los ciclos de las precipitaciones, los movimientos de la luna, los movimientos del sol, porque hay pruebas de que a pesar de que tenían un conocimiento mítico, en el trasfondo de ese conocimiento mítico también implicaba conocer algunos aspectos de la realidad. Bien, entonces podemos decir también que en el caso de la filosofía, este conocimiento sobre el origen de lo que existe a partir del mito era metafórico, casi poético, metafórico, narrativo, se transmitía de generación en generación, simbólico, tenía un carácter simbólico cierto. Ustedes ven, pueden verlo en los templos, por ejemplo, ¿no? Arracional, es decir, no estaban basados en la razón, no son una explicación racional, son una explicación imaginaria, ¿ya? Una explicación imaginaria. Y ahí tenemos los ejemplos, ¿no? El Popol Vuh, que es el libro de los mayas. Los mayas hablan del origen de las cosas, una manera de explicar el origen de las cosas a partir del Popol Vuh.
los mayas. Es una obra de los mayas. El Chilam Balam y el Popol Vuh, parte de la literatura maya. La Biblia de los hebreos. La Biblia nos habla que Dios creó el mundo en 7 días. Sin embargo, hay una teoría, teoría, por ejemplo, del Big Bang, ¿no? Que trata de explicar científicamente el origen del cosmos, el origen del universo. A partir de ahí, el origen de la Tierra. Nos hablan de eras geológicas. En la Biblia uno no encuentra las eras geológicas, ¿ya? Pero, de todas maneras, la Biblia trata de explicar una obra de creación. Mientras que la arqueología, en concreto, las ciencias que nos pueden explicar esto, la geología, la astrofísica, la geodesia, la astronomía, nos dan explicaciones de otro carácter, de otro tipo, buscando siempre una interpretación racional. La Ilíada y la Odisea nos sirven para estudiar a los griegos. No es que las cosas hayan sucedido exactamente así, pero a partir de este mito se puede interpretar históricamente algunos sucesos. Bien, chicos, por favor, vayamos con el otro gráfico. Las ramas tradicionales de la filosofía, expándanlo y empezamos con la primera. Vamos a hablar solo de las tradicionales, porque hay otras más. Tenemos la metafísica, ¿ya? La metafísica. ¿Y qué es sino la metafísica? Vamos por acá y decimos, ¿no? La filosofía comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. Pero en realidad, vamos a ver si anotan, aparte de esto que es la metafísica es el estudio de lo que va más allá de la realidad tangible, ¿ya? Todo aquello que va más allá de la realidad tangible. Dice, comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas, ¿ya? Pero va más allá de lo material, ¿ya? Por eso se llama metafísica, más allá de lo físico. La ontología, el onto, que se ocupa del ser, que es de cómo existen las cosas, ¿ya? El ser, el que está acá, el estudio del ser, ¿ya? Que es de cómo existen las cosas, el ser. Luego tienes la lógica, que dice principios y formas adecuadas del saber. Luego tienes la ética, dice, cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Vamos agregándoles porque esto está, a mi parecer, incompleto. Estética, preocupaciones, belleza, arte, sensibilidad. Estudia la belleza, ¿ya? El arte, la sensibilidad. Y luego tienes la epistemología, que define el saber, sus fuentes y criterios de verdad y tipos de saber. Vamos con la metafísica. Ya, vamos con la metafísica. Metafísica. Tocamos acá y pueden agregar más allá del mundo físico y material. ¿Ya? Más allá del mundo físico y material. Eso sería la metafísica, ¿ya? Dice, del origen y causa de todas las cosas, agregándole más allá del mundo físico y material. ¿Ya? Del mundo físico y material. Más allá de lo físico, más allá de lo material. Eso es metafísica. Eso estudia los orígenes de las cosas a partir de todo lo que es extramaterial, suprafísico.
Por eso dice metafísica. Meta significa más allá. ¿Ya? Más allá. Bien, eso podemos complementar a metafísica. Ontología. Profesor, muy rápido. Hasta que lo pase la hoja. Ahí está. Agregan esto, ¿no? Dice metafísica, más allá del mundo físico y material. Le agregan a que comprende el estudio de los orígenes y causas de las cosas más allá del mundo físico y material. Más allá del mundo material. ¿Ya? Más allá del mundo material. Luego tenemos la ontología. Que es el estudio del ser. Ya, es decir, cómo existen las cosas y cómo existimos nosotros. Cómo existen las cosas y cómo existimos nosotros. El ser. Porque el ser es esa relación, a ver, entre cómo nosotros percibimos y qué naturaleza tienen las cosas. ¿Ya? Es decir, a ver, vamos a decir, ontológico, el estudio del ser. ¿Cómo? Como una pieza intangible. El estudio del ser intangible. Ser, el estudio de cómo existen las cosas. El ser es intangible, ¿verdad? El estudio del ser intangible, es decir, no lo puedes tocar, ¿ya? Intangible, que no lo puedes tocar. Del ser intangible, aquello que no puedes tocar. Entonces decimos, el estudio del ser es el estudio del hombre a partir del ser, ¿verdad? De lo que tenemos a partir de lo que pensamos sobre las cosas. Y dice, se ocupa del ser, que es de cómo existen las cosas. Porque existo, para que existo, ¿ya? Entonces le agregan a eso que dice ontología. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde existo? ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde existo? ¿Por qué, coma, cómo, coma, cuándo, coma, dónde existo? Puntos suspensivos, existo. ¿Por qué existo? Vamos a poner acá así. ¿Cómo existo? ¿Cuándo existo? ¿Ya? Lo ponen en señales de interrogación. ¿Ya? Le agregan a lo que corresponde a ontología. ¿Ya? Lo que corresponde a ontología. ¿Por qué existo? ¿Cómo existo? ¿Cuándo existo? ¿Dónde existo? Esa es la preocupación de la ontología. La preocupación del ser. La preocupación nuestra. Muy bien. Luego tenemos la ética. Y la ética dice, cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. ¿En qué? En función del bien y del mal. Estudia el tema de la moral. Tiene relación con el estudio de la moral. Entonces, ¿cuál es la forma de vivir mejor? Entre el bien y el mal.
pueden poner ahí. Cuestiona cuál es la mejor forma de vivir entre el bien y el mal. Y colocan ahí, ¿no?, entre paréntesis, moral. ¿Ya? Moral. ¿Está claro? ¿Ya? Es decir, la ética dice cuál es la mejor forma de vivir en función del bien y del mal. Entre paréntesis, moral. ¿Qué quiere decir ética? A ver, ética. Ustedes han escuchado la canción del grupo 5, esa que dice, tú me debes, tú me debes, tú me debes mi plata, ¿no? Tú me debes mi plata, dice, ¿no? Sí. Sí, y te para gastando la plata en trago, ron, cerveza, jarana. Te pido que me pagues si tú no me pagas. Ahí está donde fulana, bebiendo ron, cerveza, metiéndose una jarana, el hombre que me debe mi plata, ¿no? A ver, ¿eso tiene que ver con lo ético o lo moral? Les pregunto, ¿quién responde? Sí, profesor, porque es su forma de vivir. Así es, así es. ¿Quién respondió? Betty Ruiz. Betty Ruiz. Muy bien. Sí, porque se trata de un cabeceador, ¿no? De un tipo que pide plata para sus vicios y no paga. ¿Mm? Entonces eso no es ético, no es moral. Si tú pides porque necesitas, ¿ya? Tú pides porque necesitas, ¿ya? Es por algo urgente, por algo necesario y porque tienes la convicción de que lo vas a devolver, ¿ya? Porque la otra persona también necesita. Entonces, la persona está dando algo que él necesita y te lo está dando, ¿ya? Porque confía en ti. Entonces tú debes retribuir esa confianza devolviéndole el dinero o devolviendo algo por eso, por ese monto. ¿Mm? Si por ese monto puedes devolver, qué sé yo, si no tienes el dinero, una gallina, un cerdo, un saco de arroz, una bicicleta, pero ya estás cumpliendo de alguna manera con el pago equivalente a lo que te prestaron. Pero no, pues imagínense, de esos sinvergüenzas hay muchos y yo conozco a varios, ¿no? Te piden préstamo ya y cuando tienen la plata lo primero que piensan es en tomar, están tomando y no pagan la deuda, ¿no? Hay de esos sinvergüenzas. Entonces, hay todas esas cosas que se van a dar en la vida. Eso no es ético. Igual también cuando uno asalta, ¿ya? Bueno, no digo uno, porque yo no asalto a nadie y ustedes tampoco han asaltado a alguien, pero hay quienes asaltan. Le quitan a alguien algo que necesita y a veces con urgencia. E incluso por eso le quitan la vida a otras personas, originando desgracias. No les interesa nada. Les interesa apropiarse de lo que no es suyo. Y encima, una vez que obtienen el dinero, varios de ellos lo despilfarran. Lo despilfarran en licor, drogas, prostitutas, imagínense, ¿no? Hasta dónde llega. Ya, eso es cuando falta la ética, el discernimiento entre el bien y el mal. Yo obro bien, con honestidad, honradez, con valores, ¿ya? Y yo actúo, si actúo mal, le estoy haciendo daño a alguien y por último me va a hacer sentir mal a mí. Eso es actuar con ética, con valores, con moral, con moral. Hay una ciencia que se le relaciona a la ética, que es la axiología, que es la que estudia los valores, ahí la vamos a anotar. Luego tienen ustedes la estética. Su preocupación es la belleza, el arte y la sensibilidad. Estudia la belleza. Estudia la belleza, la estética. Estudia la belleza. Por ejemplo, el arte. El arte está muy relacionado a la estética. Aquello que nos parece bello, gracioso, hermoso, ¿no?
es una obra, una canción, por ejemplo, una canción muy bonita. No hablo del reggaetón y el perreo, sino hablo de canciones, por ejemplo, baladas, ¿no? Baladas muy bonitas, ¿no? Canciones hermosas que las hay, o un cuadro, ¿no? O un dibujo pintado o dibujado de manera exquisita, ¿no? Con técnicas que nos hacen ver belleza en esa obra. Entonces, a la belleza estética. Incluso cuando veo a alguien, el cuerpo de una persona, o sea, una mujer, un varón, tiene simetría, decimos, ¿no? Por ejemplo, la mujer es muy amante de la estética con su cuerpo, por eso es que usan acondicionadores para el pelo, cremas para la piel, maquillaje, ¿no? Algunas incluso se mantienen en línea, en forma, ¿no? En fin, para verse bellas, es estética, ¿no? Por eso dicen algunos lugares donde maquillan, dicen Centro de Estética Unisex, ¿no? Bien. Luego tenemos la epistemología, que esa es una de las ramas más complejas de la filosofía. Dice, define el saber, sus fuentes, criterios de verdad, tipos de saber. Y colocamos ahí que su preocupación es el conocimiento. Vamos con epistemología. ¿Qué le agregamos? Es la ciencia que estudia el problema del conocimiento. Es la ciencia que estudia el problema del conocimiento. Vamos con la epistemología. Epistemología, le agregan esto. Epistemología estudia el problema del conocimiento. Lo ponen ahí, en donde corresponde epistemología. Epistemología es la disciplina que estudia el problema del conocimiento. ¿Ya? Y agregamos una más para finalizar. Se llama axiología. Que es la disciplina que estudia los valores. ¿Ya? La agregan ahí axiología, que es la disciplina que estudia los valores. ¿Y cuáles van a ser estos valores? Ya lo diré. A ver, axiología es la disciplina que estudia los valores. Hay más, pero estas considero las más importantes. Axiología es la ciencia que estudia, perdón, la disciplina. Sin la filosofía no son ciencias. Axiología, disciplina que estudia los valores. ¿Y cuáles son esos valores? Bueno, los que llamamos principios, valores o principios. ¿Cómo? La honestidad. A ver, la honestidad. La franqueza. Bueno, ahí van. La honestidad. La honradez. La honestidad. La honradez. El respeto. La libertad. ¿Ya? La igualdad. Entre otros. ¿Ya? Entonces podemos colocar ahí el primer, vamos a decir ahí, la honestidad, la honradez, el respeto, la libertad, la igualdad. La honestidad, porque siempre hay que hablar con la verdad y actuar con la verdad. Honestidad es, bueno, franqueza es decir las cosas como las piensas, como las sientes, como las ves. Franco. Pero la honestidad va más allá. La honestidad, tú, cuando eres honesto, no solo hablas con la verdad,
sino actúas con la verdad, honestidad. Les dije también la honradez. Cuando tú tienes un sentido de la justicia, que también es un principio, ¿ya? La honradez, por ejemplo, ¿no? Se trata de ser honrado, es ser cumplido o cumplir con lo que con lo que ofreces y se te ofrece, ¿ya? Cuando cumples con lo que ofreces y se te ofrece. Se te ofrece una oportunidad, cumples. Se te ofrece algo, lo devuelves. Ese es ser honrado. Tercero, dijimos, aparte de la honradez, el respeto, ¿ya? Respetamos a los demás, los tratamos con cuidado, los tratamos con cierta distancia, en el buen sentido de la palabra. Los respetamos, les damos un trato justo y un trato humano. Ese es respeto. La libertad es ese bien preciado por el cual nosotros nos facultamos de hacer lo que queremos, ¿ya? Es cuando tenemos la facultad de hacer lo que queremos sin que nos restrinjan ese deseo. Siempre que consideremos lo siguiente, que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Y finalmente tenemos la igualdad. Respetar, por ejemplo, el hecho de que todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? No podemos considerar... Bueno, alguien dijo por ahí, nadie es mejor que nadie. Y otro dijo, no, ese es ser un mediocre. Si hay mejores y hay peores. Entonces, ¿dónde está el trato humano? ¿Está bien que un rico desprecie a alguien por ser pobre? ¿Está bien que alguien que sea profesional y conozca mucho, tenga un desarrollo intelectual importante, desprecie a las personas que no saben leer ni escribir? Bueno, algunas personas sí, pero para mí no. ¿Ya? Para mí no. Bien, hay también el sentido de oportunidad. No todos han tenido las mismas oportunidades, hay que considerar eso. Pero aparte de ello, todos somos iguales ante la ley. Dicen los cristianos que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y también dicen los cristianos una frase muy célebre: con la misma vara que mides, serás medido. Muy bien. ¿Hasta aquí algún interrogante, por favor? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya saben, copiando, agréguenle lo que le he puesto y ya luego estaré viendo con el tema de la evaluación, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias y será hasta la próxima semana.